Es un modo de conocer que otro mundo es posible. Comienza la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y nosotros estamos de vuelta aquí en Viajeros Voluntarios ya con nuestra sección de desarrollo personal, con la sección Conócete. Te damos la bienvenida, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Valentina Cárdenas. Pues gracias por la bienvenida y como siempre todos los jueves estamos en Conócete, sección de desarrollo personal y tenemos un tema un poquito básico y capital, que es el tema del miedo. No obstante, antes de empezar, quiero decirte que desde ya te doy permiso para que narres la noticia de la foca. Sí, justamente estábamos hablando del miedo y me encontré con una nota de una foca, de un lobo marino, que subía a una barca y surcó las aguas rusas durante varias horas. Se supone que los lobos marinos tienen un poco de miedo a los humanos, pero al parecer este lobo marino no tuvo miedo y estuvo surcando los mares rusos durante horas. Este lobo marino obligó a unos pescadores rusos a dar media vuelta y volver a las costas de la isla de Sajalín, después de que el animal inesperadamente se subiera montado en una barca durante 8 horas. Estuvo 8 horas subido en la barca, así es que ellos tuvieron que hacer esto por este lobo marino, que tuvieron que retornarlo a su lugar. Y las declaraciones son: nosotros ya habíamos zarpado cuando escuchamos a un lobo marino cerca de la barca. Posteriormente, él se subió a bordo del bote, contó uno de los pescadores al portal ruso. Así es que estuvo 8 horas junto a los pescadores. Resultó que todos sus esfuerzos por expulsar al animal fueron en vano. Lo que tuvieron que hacer es regresar 8 horas nuevamente a Puerto Seguro para que ahí pues este lobo marino regresara a su hábitat natural, a su lugar. Simplemente quiso darse un paseo largo, no le importó nada, y hay fotografías inclusive de esta nota que está dando la vuelta al mundo. Estos pescadores la pusieron en YouTube y fue viral, o sea, está por todos lados. Turismo gratuito. Sí. Bueno, yo aclarar también que he visto la fotografía y sabía que era un león marino. He dicho foca no por ignorancia, sí, sino por mi costumbre andaluza. Los andaluces somos así, somos bastante inexactos. Sí, no, igual en todo el mundo. Y rápidamente nos expresamos. Tiene pinta de foca, pero es un lobo marino. Bueno, sí. ¿Vamos con el tema del miedo? Sí, hoy día estábamos yendo a hablar justamente del tema del miedo. ¿A ti te gustan, Valentina, las películas de miedo? Depende, cuando tienen mucho contenido de miedo no me gustan. ¿Disfrutas no con puedo las dormir. Películas de miedo o te parecen terribles y nunca las quieres ver? Bueno, en realidad no me gustan mucho las películas de miedo. Por ejemplo, El Exorcista nunca la he visto y creo que no la veré porque me han dado me han contado algunas experiencias luego de haber visto la película que no quisiera yo vivirlas también. Entonces, ¿por qué hay tanta gente entonces que disfruta tanto viendo películas de miedo? Porque a mí me encanta ver películas de miedo. No solo me gusta, sino que cuando veo una película de miedo, en los momentos de mayor miedo, yo habitualmente sonrío. Es decir, disfruto muchísimo sintiendo el miedo. Para mí es una gran diversión. Y yo no soy un caso extraño. El Exorcista es una película vista por millones y millones de personas. O sea, prácticamente todo el mundo ha visto El Exorcista. Tú eres una de las pocas que no la han visto porque te da mucho miedo. Entonces, que la haya visto tanta gente quiere decir de que no soy el único. Hay mucha gente que disfruta con el miedo. Sí, sin duda es algo que a mucha gente le encanta, ¿no? Las películas de miedo. A mí no me gustan mucho porque a mí sí me da miedo, un miedo así medio más intenso. Más intenso y me dura algunas semanas. Bueno. Si es que veo algo que me impacta mucho, no puedo dormir, tengo pesadillas, sueños recurrentes con El Exorcista o me imagino con espíritus y esas cosas, así es que opto por no mirarlas mucho. ¿Has estado alguna vez en un pasaje del terror? Sí. Un pasaje del terror donde es una atracción donde entras y está Freddy Krueger y la niña del exorcista y todo esto. ¿Has estado alguna vez? Sí, pero era un pasaje de terror como para niños cuando era uno adulto, nena. Adulto donde realmente los actores quieren hacerte pasar mucho miedo. No, jamás. Bien. Cuando yo entro en esos lugares me divierto mucho. Hay gente que grita, hay gente que llora. Para mí es muy divertido pasar. Incluso aunque realmente sí siento miedo porque realmente te asustan, ¿no? Pero uno disfruta. Luego, si quieres, dentro de un rato, cuando ya hablemos con profundidad del miedo, podemos explicar por qué hay gente, como me ocurre a mí, que disfruto
viendo películas de miedo, y hay gente como te ocurre a ti, que no disfrutas, sino que te dan demasiado miedo y prefieres no verlas o no vivir esas experiencias. Con respecto al miedo, hay algo importante, y es la gran popularidad que tiene el miedo. Si te das cuenta, estamos constantemente hoy día hablando de cómo vivir sin miedo. Somos totalmente conscientes de que el miedo es una especie de obstáculo, es una especie de límite, hasta el punto de que lo llamamos como una emoción negativa, como una emoción que es realmente un problema. Entonces hemos creado como una cultura de antimiedo, y realmente si nos ponemos a observar todo lo que se dice, nos damos cuenta de que los seres humanos saben muy poco acerca del miedo, a la vez que es una de las emociones más recurrentes. La psicología básica dice que solo existen 6 emociones, ¿no? Que es alegría, tristeza, sorpresa, asco, ira y miedo. Yo como psicólogo, bueno, yo estudié esto y entendí perfectamente que se referían a esas 6 emociones básicas, porque hay 6 tipos de expresiones faciales más o menos, porque hay como una serie de canales neurológicos específicos para cada emoción, pero a mí me pareció que eran todas investigaciones muy limitadas, porque solo se basaban en la fisiología humana a nivel neuroquímico, ¿no? Pero realmente el abanico de emociones que sienten los seres humanos es muchísimo más amplio. Yo te decía que a veces sonrío cuando siento miedo, y solo tienes que ver las fotografías de las personas cuando están en una montaña rusa. ¿Cuál es el rostro muchas veces de las personas cuando les hacen la típica fotografía cuando están bajando en una montaña rusa? Están sonriendo. ¿Por qué? Porque el miedo a veces activa los mismos músculos que la alegría, aunque en el caso del miedo suelen ser sonrisas más tirantes, más rígidas, ¿no? Entonces, las expresiones faciales vemos que son a veces muy parecidas, y que el ser humano no solo siente esas 6 emociones. Además, fíjate que solo una emoción agradable, que es la alegría, la sorpresa es un poco ambigua, y todas las demás son desagradables. Miedo, ira, asco, tristeza. Entonces, realmente es una investigación, un concepto, ¿no? de ver las emociones muy, muy rígido. Los seres humanos sentimos muchas más emociones. Sentimos muchos grados diferentes de ira, sentimos vergüenza, sentimos frustración, sentimos satisfacción, sentimos felicidad, sentimos placer, sentimos paz, sentimos una emoción muy asociada a la creatividad. Y aquí, entre todas estas emociones, el miedo juega un papel clave, porque es una de las emociones que más sentimos y que más repercusión tiene en nuestra vida. Entonces, hoy día se le ha dado una imagen como muy negativa y se habla mucho de cómo vivir sin miedo. Bien, lo primero que podemos trabajar para entender el miedo está en relación con esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta que nosotros no haríamos para lanzársela a la gente. ¿Por qué? Porque si pensamos cómo vivir sin miedo, si nos preguntamos cómo vivir sin miedo, tenemos que pensar en cómo pudiéramos vivir sin una de las emociones más básicas e importantes que existen. ¿Cómo viviría un ser humano si no tuviera miedo? No vería peligros, no vería las amenazas, no vería los límites, cruzaría la carretera sin ningún miedo, comenzaría a hacer deportes extremos y probablemente en cuestión de unos días moriría, atropellado por un coche o en alguna situación extrema. Es decir, no podemos vivir sin miedo. El miedo tiene una utilidad, el miedo tiene una función, es algo básico. La única forma de vivir sin miedo es teniendo una lesión neurológica en el cerebro que te haga al final, pues eso, pues vivir sin miedo, lo cual sería muy equivalente a ser prácticamente un psicópata. Y bueno, eso es importante que tú lo toques, Rubén, porque muchísimas veces nos encontramos con casos de libros, yo no sé, de artículos en donde te hablan, satanizan al miedo, satanizan aquellas emociones que tenemos los seres humanos que consideran emociones negativas, pero los seres humanos nos formamos de todo esto, son necesarias, tienen una función. Entonces, si nosotros tenemos miedo, si nosotros por ahí tenemos asco, si nosotros tenemos este tipo de cosas, primero hay que aceptar que esto no es malo, es parte de nuestro desarrollo. Y todo en exceso está mal. Con equilibrio, un miedo equilibrado creo que nos evita la muerte. Inclusive yo creo que una persona que tiene miedo a las alturas, por ejemplo, como yo voy a tener muchísima prudencia cuando vaya a realizar algún deporte extremo, digamos así, que tenga que ver con las alturas. Y si yo fuese una persona imprudente, digamos así, no tuviese miedo de nada,
me lanzaría al vacío y es posible que ni siquiera haya amarrado el arnés al puente, por ejemplo, en el momento en que llega puenting, y me voy 8 metros abajo. Obviamente. Y muero. Entonces el miedo es necesario, no le satanicemos. Eso es un error que se comete hoy día porque, bueno, hoy día se habla mucho de desarrollo personal y de superación, pero no todas las personas que trabajan en esto realmente son profesionales ni han profundizado mucho en ello. Ese es el problema. Entonces, la pregunta de cómo vivir sin miedo realmente no es muy adecuada o bueno, solo tiene una respuesta. ¿Cómo vivir sin miedo? Pues estando dispuesto a morirte en un tiempo breve. Porque si no tienes miedo te vas a morir. Hay una pregunta que sí es muy buena, que es ¿qué harías si no tuvieses miedo? Esa pregunta es muy valiosa y es muy buena. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que las personas sí podemos hacer, pero no las hacemos a causa del miedo. Entonces, esa pregunta, ¿qué harías si no tuvieses miedo?, te ayuda a ver todo lo que realmente te gustaría hacer y ahí puedes entrar en una valoración de cuántas cosas me gustaría hacer, pero no hago por miedo, cuando ese miedo no es totalmente funcional, porque no es un miedo que me esté protegiendo de la muerte, de una amenaza real, es un miedo que yo estoy creando en mi mente que realmente no es ninguna amenaza. Entonces esa pregunta es muy buena. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Te pongo un ejemplo ahora que tú has dicho las alturas. Yo personalmente no tengo ningún problema de vértigo ni de miedo a las alturas y me monto en avión perfectamente, pero sí es cierto que siempre noté como un poquito de cosquilleo en el estómago y yo llegué a pensar que yo tenía miedo a las alturas. Y igual que tú lo que estabas diciendo, tuve un trabajo cuando era muy joven donde tenía que subirme a, no te exagero, unos 5 metros de altitud para cambiar unos expositores publicitarios. Yo tenía que hacer eso sin seguridad y con un sueldo muy bajo. Y me daba mucho vértigo y me daba mucho miedo. Entonces yo dije que yo no iba a hacer eso. Me negué completamente en ese trabajo a hacer eso. No voy a hacer esta función. No la voy a hacer. Voy a pedir por seguridad que yo tengo que tener un arnés. Algunos compañeros que no tenían tanto miedo como yo a las alturas me ridiculizaron incluso. Me dijeron, mira, quiero un arnés. Como, bueno, sí, es un derecho laboral, necesito mi arnés. Tiempo después yo cambié de trabajo y dio la casualidad con que me encontré en un trabajo completamente diferente porque yo ya era totalmente independiente, era más emprendedor, era un líder de ese trabajo y lo más importante, el trabajo dependía de mí, no era una gran empresa, sino que era un proyecto más de emprendimiento y sobre todo el ingreso era más alto. Y me di cuenta, por casualidad, que tenía que hacer una labor parecida. Ya no eran 5 metros, eran 3 o algo así, pero tenía que hacer una labor bastante parecida, tenía que cambiar un cartel en un expositor. Pero claro, aquí yo no podía negarme, aquí yo no tenía compañeros, y aquí el sueldo era más alto, y yo lo hacía porque realmente quería. Adivina lo que pasó. ¿Qué pasó? Que cambié todos esos carteles y me di cuenta de que el miedo en un principio que me daba se fue diluyendo y al final no tuve ningún tipo de vértigo. ¿Por qué? Porque realmente mi cuerpo, mi capacidad física, mi equilibrio, tengo las capacidades suficientes para subirme a 3 metros y no caerme y no me pasa nada. Sin embargo, antes cuando yo no lo había hecho y no tenía los incentivos suficientes no lo hacía, con lo cual yo había creado un miedo. El miedo de que no podía realmente manejarme en esas alturas, cuando realmente sí podía, ¿no? No estoy hablando de algo peligroso, para que la gente lo entienda. Estoy hablando de subirte en una escalera, como hacen todos los personas que pintan o que hacen trabajos físicos, ¿no? Entonces, claro, llegamos a una conclusión. Y es que, como tú bien habías dicho, el miedo no es una emoción negativa, así como el asco o la ira, etcétera. Quienes la llaman negativa suelen ser más bien los psiquiatras o los psicólogos ortodoxos y se las llama así para hacer diagnósticos. Es algo completamente diferente. No es realmente negativo porque esas emociones, el mero hecho de que uno las sienta, quiere decir de que sirven para algo. Entonces, tienen algún tipo de utilidad, te sirven para algo. A mí no me gusta llamarlas emociones negativas ni positivas. A mí me gusta utilizar un término que me parece mucho más realista, humano, útil y científico, como es emociones agradables o desagradables. La alegría es una emoción muy agradable y el miedo es una emoción bastante desagradable, lo cual no quiere decir que sea negativa o inútil, no sirve. Ahora, ¿para qué sirve el miedo? Tú ya lo habías dicho antes, te habías comentado, bueno, un poco para protegerte.
El miedo es una emoción que sirve para la supervivencia. Es una emoción que nos sirve para cuando estamos frente a una amenaza, algo que pone en riesgo o nuestra vida, o nuestra integridad, o nuestro bienestar, sencillamente nuestro bienestar, o muchas veces también, llegando a algo mucho más delicado, nuestra autoestima, el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que podemos hacer o lo que no, nos ayuda a protegernos de esa amenaza. ¿Cómo? Evitándola. Cuando podemos evitar esa amenaza, el miedo nos ayuda a no hacer nada o a no intervenir o a huir. Cuando ya no podemos evitar la amenaza porque está frente a nosotros, podemos seguir actuando con miedo, que es paralizándote, o con un miedo más activo, que es el miedo activo, la ira. Realmente enfadarse es estar asustado. Es exactamente lo mismo, solo que es una especie de miedo activo. Un miedo que en lugar de hacerte protegerte y huir, hace que te actives y reacciones con ira. ¿Para qué sirve entonces el miedo? Bueno, pues sirve como lo habíamos dicho. Medida de protección. Como una medida de protección. Ahora, la clave está, que tú lo habías dicho antes, tú habías utilizado la palabra equilibrio. Es cuando realmente esa amenaza para la cual yo me estoy protegiendo es realmente una amenaza verdadera. Aquí es cuando llegamos a una frase muy lúcida, ¿no? Que dice que lo que realmente nos da miedo no es lo que ocurre. Lo que realmente nos da miedo es la interpretación que hacemos sobre lo que nos ocurre. Con lo cual el miedo nunca es un problema. El problema es mental. Claro. ¿Qué estamos interpretando sobre esa situación? Hay algunas personas que gestionan muy bien su miedo y que solo tienen miedo cuando algo realmente es amenazante. Toma un poco de agua. Gracias. Y hay algunas personas que tienen un miedo que está gestionado de manera disfuncional. Es decir, esos miedos no les están sirviendo para avanzar, les están sirviendo para estar demasiado protegidos y no crecer y no desarrollarse. Ese es el problema que hay con el miedo, lo que hacemos con él, hacer que el miedo sea disfuncional. Disfuncional. También hay ejemplos de personas que, por el contrario, como que no le tienen miedo a muchas cosas. Uh-huh. En el caso de que no se protegen. Si no tienes un miedo equilibrado, simplemente no estás protegiéndote. Porque obviamente el miedo es como una especie de radar que te dice dónde podría estar el problema y cómo tú puedes solucionarlo. Pero si no tienes miedo, no tienes radar, estás tal vez totalmente desprotegido y cuando te llega una mala noticia dices, ¿pero por qué? Si yo no hice nada, y no te das cuenta de que no tuviste miedo, simplemente no equilibraste mucho el miedo. Lo que ocurre en muchos trabajos en donde hay una persona uh-huh. que uno dice, Dios, no tiene miedo del jefe, por ejemplo, no hace las cosas, no tiene miedo. Y llega el momento en donde sale del trabajo, ¿no? Y dice, pero yo no hice nada. Y es que no se protegió porque no tuvo miedo. El miedo sí es importante, creo que es un factor de equilibrio importante. Si es funcional. Me acabas de hacer recordar ahora a los superhéroes, ¿no? Spider-Man tenía un radar arácnido que veíamos en los cómics, ¿no? Era su miedo, ¿no? Que le estaba protegiendo cuando venía algún enemigo. Superman, como es súper poderoso y tiene todos los superpoderes del mundo, no necesita el miedo. ¿Por qué? Porque es indestructible, es un hombre indestructible, hasta que llega alguien con una piedrecita de kriptonita y Superman es tan soberbio que ni siquiera se da cuenta, y le ponen la piedrecita frente a él y cae completamente débil, ¿no? Con estos dos superhéroes explicamos totalmente lo que tú estás diciendo. El miedo realmente nos sirve. Ahora, el problema es lo que hacemos con él. Entonces, ¿cuándo el miedo realmente es útil? Cuando la amenaza realmente sí supone un problema para nosotros. Y el mero hecho de que sintamos miedo quiere decir que sí, es un problema para nosotros, con lo cual sentir miedo está bien, es perfecto. La dificultad está en cuando nosotros, a través de las interpretaciones que hacemos, las experiencias y el paso del tiempo, estamos gestionando el miedo de tal forma que el miedo llega a nosotros ante situaciones que realmente no son amenazantes, ni para nuestra vida, ni para nuestra integridad, ni para nuestro bienestar, ni siquiera para nuestra autoestima. El miedo nos está está haciendo que evitemos una situación que, aunque al principio puede ser un poco molesta, un poco compleja, nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos. Es decir, el miedo disfuncional, quiere decir cuando el miedo no está gestionado correctamente, es un miedo que se sale de todo lo útil, ¿no?
te está impidiendo salir de tu zona de confort. Entonces realmente no te promueves a hacer algo diferente que te haga crecer como persona. Ese es el miedo, que es un problema, y como dije yo en un artículo, el miedo solo es un problema cuando le tienes miedo a tus miedos. Es decir, cuando tu mayor temor es enfrentar esas cosas que te dan miedo. Yo enfrenté algo que me daba miedo, que era subirme a una altura ridícula de 3 metros. En el momento en el que lo enfrenté, porque estuve suficientemente motivado para enfrentarme a ello, tenía más salario económico y sobre todo que ese salario dependía de mí, era un proyecto totalmente que yo tenía personal. En el momento en el que yo lo hice, me enfrenté a mi miedo varias veces, como yo desafié totalmente a mi miedo y lo hice, pues mi organismo, mi mente se dio cuenta de que realmente no era peligroso. Con lo cual la sensación de amenaza fue disminuyendo hasta que desapareció. Y hoy día subirme a esos 3 metros pues no me da ningún tipo de miedo, cuando en su momento sí me daba. Podemos llevar este ejemplo a cualquier campo. Miedo a tener relaciones, miedo a la intimidad, miedo a iniciar un nuevo tipo de relación, miedo a viajar, miedo a relacionarte con personas que a lo mejor no entiendes, miedo a un nuevo trabajo, miedo a una entrevista de trabajo, miedo a conducir, miedo a ser más independiente, miedo a mostrarte vulnerable, porque tienes la creencia de que crees que si te muestras vulnerable la gente te va a dañar, que también es una creencia. Todos estos miedos a emprender, miedo a ser autónomo, miedo a ser freelance, miedo a liberarte de todos esos límites que te ponen en tu vida porque tú crees que gracias a esos límites sobrevives, cuando no estamos viviendo en una tierra de supervivencia donde nos falten los alimentos y el bienestar. Estamos viviendo en un lugar donde no hemos venido realmente a sobrevivir, sino a vivir. Entonces nuestros miedos no están bien gestionados. ¿Por qué nuestros miedos no están bien gestionados? Porque desde que somos chiquitos, casi la inmensa mayoría de sociedades, nos educan a través del miedo. Ten cuidado con lo que te va a pasar, ten cuidado que te vas a caer, ten cuidado con la gente diferente, ten cuidado con otro país. En Estados Unidos tienen armas, en muchos lugares son racistas y nos hacen pensar que otras razas, otras civilizaciones, otras culturas son peligrosas para nosotros. Nos hacen pensar que es peligroso actuar de forma diferente, nos hacen pensar que es muy peligroso y arriesgado ser emprendedor, nos hacen pensar que iniciar, o uno mismo muchas veces se hace pensar que el dolor que sufrió con determinadas experiencias personales en su vida se va a repetir, con lo cual no se expone a situaciones pues de crecimiento personal, como puede ser nuevas relaciones sentimentales o amistosas. Es decir, el miedo evita muchas veces, que cuando es disfuncional, nos evita el aprendizaje, nos evita el crecimiento, nos evita lo más valioso que tenemos, que es la oportunidad de conocernos y de crecer. Muchas veces cuando sufrimos un episodio doloroso en nuestra vida, el miedo nos ayuda durante un tiempo a descansar, a no exponernos a lo que consideramos un peligro durante un tiempo. Si gestionamos el miedo de forma funcional, ese miedo va desapareciendo y con el tiempo vas volviendo a atreverte, vas aprendiendo, tienes nuevas visiones de la vida, tienes un aprendizaje que te hace más maduro y vas aprendiendo a conocerte y a desarrollarte. Pero cuando ese miedo lo gestionas de manera disfuncional, ¿cómo lo gestionamos de manera disfuncional? Pues siendo miedo exagerado, las fobias. Exagerado, pero esto lo hacemos mediante las interpretaciones de nuestra mente, utilizando maneras de pensar muy rígidas, del tipo siempre será así, sí, nunca será como yo quiero, esto es imposible, esto no es para mí, esto es muy peligroso. Son mensajes que nos damos muy absolutistas, muy rígidos mentalmente, que nos llevan a tener ese miedo no solo en un tiempo de descanso o de tregua, ¿no?, con la vida, sino durante meses o durante años. Y este es el motivo por el cual las personas no terminan por exponerse ante situaciones que realmente les hacen crecer. Ahora también tú como psicólogo, el miedo crece en silencio, por ejemplo. Yo he notado que el miedo, cuando no hablamos de las cosas que tememos, es como que se van haciendo más grandes en nuestro interior y en nuestra mente. Y cuando hablamos y contamos el miedo que tenemos, muchas veces nos sentimos ridículos porque nos dimos cuenta de que era toda una historia que estaba en nuestra cabeza. Obviamente, el mero hecho de verbalizar sirve. Es como cuando se hace una reunión en grupo,
puede ser una reunión terapéutica o dentro de un proceso de coaching individual o en una ceremonia chamánica, ¿no? En el momento en el que las personas tienen que verbalizar lo que realmente les pasa, les tiembla la voz. Es porque no están acostumbradas a hablar de eso. Cuando estamos dentro de un proceso de coaching hablando y haciendo preguntas poderosas en relación a lo que uno realmente teme, ahí es cuando la persona se da cuenta de que en el momento en el que se atreve y lo verbaliza, puede empezar a trabajar con ello. Y lo verbaliza con toda honestidad, con toda sinceridad, dándose cuenta a través de un proceso con una serie de preguntas poderosas que realmente ignoraba cuál era su miedo. Uno muchas veces piensa que tiene miedo a ciertas cosas, pero sus miedos a lo mejor son otros, son mucho más profundos. Y sí, como tú dices, pueden ser ridículos o no, pero bueno, ¿qué importa? Es el miedo que tiene esa persona. En el momento en el que lo verbaliza puede empezar a trabajar con ese miedo. Verbalizarlo es una fase. O una segunda fase ya más arriesgada que te promueve mucho más cambio es hacer lo que te da miedo. Hacerlo realmente. Y eso provoca muchísimo, muchísimo bienestar y mucha diversión. El ejemplo extremo es cuando una persona hace puenting. Yo hice rappel para vencer mi miedo a las alturas. Por ejemplo, lanzarme de un... ¿Lázarte no de un puente, pero de un puente, o sea, bajar con es con un arnés, con una soga, tienes que ir bajando y tienes que ir saltando en un puente. Entonces lo hice en un puente de unos 15 o 20 metros. Entonces era la forma en la que yo me quise deshacer de mi miedo a las alturas, porque realmente me molestaba. Me iba a algún lugar y me mareaba. Estaba en un edificio alto, me mareaba. Y cuando veía una edificación muy alta, me caía. O sea, me mareaba a tal punto que miraba, por ejemplo, una catedral muy alta, la miraba y me caía, como si estuviese arriba y me tendría que caer. Entonces lo que hice fue hacer rappel, me lancé con el arnés y me di cuenta de que no tenía miedo y de que más bien tenía todas las capacidades para poder realizar ese deporte extremo. O ese miedo que estabas sintiendo cada vez que dabas un salto y tu cuerpo estaba en el vacío. Al comienzo fue durísimo. Te vas a caer, tú te vas acostumbrando y al final terminas por disfrutar de ese miedo. Porque al fin y al cabo es una emoción. Y tú estabas disfrutando de ese miedo porque te estabas dando un mensaje a ti misma. Que soy capaz de enfrentar el miedo y superarlo. Ya con esto te estoy contestando a la pregunta de por qué muchas personas disfrutan viendo películas de miedo o entrando en un pasaje del terror o haciendo puenting, porque el mero hecho de sentir esa emoción es algo que te alimenta. Obviamente no es positivo o agradable sentir mucho miedo. Es positivo sentir miedo siempre y cuando sea un miedo funcional. Pero claro, cuando ves una película de miedo, como quieras o no, por mucho que tú profundices en la película, sabes que no te va a ocurrir nada, estás disfrutando del miedo. Por eso muchas personas disfrutan del miedo, de sentir esa emoción. ¿Por qué? Porque tú sabes realmente que no te pasa nada. Todavía no si lo que ocurre en la película te ocurre de verdad, obviamente ese miedo no trae nada de agradable a tu vida. Esto de sobrenatural, de los espíritus y esas cosas, como que yo prefiero dejarlas a un ladito porque sí me dan un poco de temor, precisamente porque son desconocidas, ¿no? Y aquí la gran diferencia sería, bueno, la relación que tiene cada persona con su propia emotividad y con su propio miedo. A mí, por ejemplo, me encanta sentir emociones. Entonces, ver una película de miedo para mí puede ser más divertido que ver una comedia, ¿no? Pero claro, a ti en este caso... es un sufrimiento puro para mí. Claro, porque tú te relacionas con otra serie de emociones y para ti sentir ese miedo extremo no es tan agradable. Ahora, al fin y al cabo, estamos hablando de una película. No es una amenaza ni para ti ni para mí, con lo cual no pasa nada. Sí pasa en el sentido de que yo disfruto y tú te puedes llevar un pequeño infarto, ¿no? Entonces, mejor no veas ciertas películas, claro, o las ves por lo menos acompañada y durante la mañana, no durante la noche. Ese sería un remedio para ti. Pero cuando... vamos a algo que no es una película, no es algo que es totalmente ficticio, sino que es la propia vida de uno, ahí es cuando una persona muchas veces no es consciente de la gran cantidad, inmensa cantidad de miedos que tiene.
Estamos completamente rodeados de miedo porque, como estábamos hablando antes, nos educan en base al miedo. Nos educan en base a lo que no podemos hacer. Entonces hemos aprendido a interpretar las situaciones con un grado de amenaza muy superior a lo que realmente es. Y eso es lo que hace de que las personas tengamos tantos miedos en la gran mayoría inconscientes. Pero el problema, insisto, no es el miedo. El miedo tiene una función muy válida. Sirve para protegerte, sirve para... el miedo tiene una función también muy positiva, que es saber dónde están tus límites. Por ejemplo... yo puedo encontrarme con una situación mañana para la cual aún no estoy preparado. Entonces el miedo ahí me está protegiendo y me está haciendo saber que aún necesito prepararme. Por ejemplo, es muy habitual que cuando somos jóvenes y estamos en la universidad, o sobre todo pasa cuando somos más chicos, más adolescentes y estamos en secundaria, en el instituto, sentimos miedo ante un examen. O te dicen, mañana tienes un examen, y mucha gente siente mucho miedo. El miedo está ayudando al chico o la chica a darse cuenta que no está preparado para resolver ese examen. Y eso le ayuda a darse cuenta de que de ahora en adelante, mejor prepárate, cambia tus estrategias de estudio o de aprendizaje, o a la hora de interiorizar lo que tienes que estudiar o lo que tienes que aprender, y así no tendrás ningún tipo de miedo. Cuando trabajas con esas cosas, pues al final no tienes miedo y puedes resolver el examen sin problema. Fíjate la función tan valiosa que tiene ya el miedo. Nos está enseñando que no estamos preparados para algo. Es una función positiva. Ya nuevamente volvemos a lo mismo. El problema está cuando el miedo es disfuncional, cuando la interpretación que hemos hecho es muy exagerada. Y eso ocurre en la gran mayoría de los casos porque hemos estado educados en una cultura del miedo. Claro. Vivimos en una cultura del miedo, en una cultura de la enfermedad, en una cultura obsesiva con respecto a lo que te puede pasar si tomas este alimento o no, o si tienes esta vida o no. O si sales a la calle en la noche puede pasarte algo, y es el miedo te impide a que tal vez tengas un trabajo con un horario no convencional. O Valentina, hay algo mucho más extremo. Si dices lo que piensas, te puede ocurrir algo. Si dices lo que piensas, todo lo que te va a ocurrir es positivo y es beneficioso, porque vas a estar muy reconciliado contigo mismo, vas a desarrollarte como persona, la gente va a conocer realmente lo que eres y lo que piensas, y quien no te acepte también te está dando un mensaje positivo que te ayuda a poner un poco en valor lo que tú estás diciendo. Las discusiones también son positivas y nos ayudan, los conflictos, todo. Como hablamos en un programa de Conócete pasado del valor que tienen los conflictos. Entonces, tenemos miedo, a tantas pequeñas cosas que pasan los años y vivimos dentro de nuestra zona de confort, de nuestros valores, de lo que creemos que es óptimo para nosotros, y no nos movemos de ahí, porque nos hemos educado en una cultura del miedo. Ahora, ¿cómo hacer que nuestros miedos disfuncionales pasen a ser miedos funcionales? Es decir, cómo gestionar de forma positiva el miedo. Ahí la forma es un proceso de desarrollo personal, donde tú te enfrentas con tus miedos con una compañía profesional. Puede ser una forma, en soledad puede ser otra. Te enfrentas a tus miedos para poderlos revalorizar, ver si realmente el miedo es real, entonces si realmente supone una amenaza para ti. Entonces tú ahí trabajas con un plan de acción para poner un poco en juego cuáles son las creencias que están teniendo, cómo están creando miedos, cuál es tu forma de gestionar el miedo, cuáles son tus actitudes con respecto a lo que te da miedo, cuáles son tus acciones, si tus acciones te están llevando a enfrentarte a ese miedo, o tus acciones te están llevando a alimentar más ese miedo y a vivir cada vez de forma más y más miedosa. Entonces tú evalúas todo eso con un plan de acción que te lleva a tener conductas diferentes, que te haga obtener resultados diferentes y que te hagan tener creencias diferentes, porque te hacen tener una visión diferente con respecto a lo que puedes hacer o no. Y así es como se inicia un proceso de desarrollo personal enfocado en la gestión de las emociones y en concreto en la gestión del miedo. Y es lo que te estaba mencionando anteriormente, muy interesante poder conocer cómo gestionar ese miedo, ¿no? A mí me ocurría lo contrario, yo no tenía mucho miedo. Uh-huh. A mí me pasó que este año
lo digo, este año, último año, he aprendido a escuchar el miedo y a no satanizarlo, porque había toda digamos así, una forma de ver las cosas de que no pienses en negativo, no tengas miedo, sigue adelante. Pero llega un punto en donde empiezo a mirar en mí ese miedo que tenía y a no ignorarlo, y las cosas han salido mejor de lo que yo creía, claro. Porque ese miedo era mi radar, que me estaba diciendo de qué me tenía que cuidar, cómo me tenía que cuidar. Muchas personas le llaman a esto como instinto, como sexto sentido, pero yo lo digo, son mis miedos, ¿no? Cuando yo tengo miedo de algo o algo me llama la atención, jamás lo dejo a segundo plano, porque para mí es mi radar. Claro. Entonces, hay personas que deben trabajar por dejar mucho ese radar porque es exagerado, pero otras personas, como en mi caso, tienen que adoptarlo, ¿no? Y buscar ese equilibrio para tener una vida mucho mejor. Fíjate y observa en cómo habla una persona acerca de sus miedos. Cuando una persona dice, por ejemplo, no, esto no es posible, o no, ahora mismo no puedo, o emplea adverbios, como habíamos dicho antes, como siempre ocurre así, o nunca va a suceder, esa persona realmente está muy limitada por muchos miedos que no está enfrentando porque no los verbaliza. Sin embargo, cuando una persona es completamente honesta consigo misma y dice, ay, es que tengo miedo a emprender, ay, tengo un miedo a viajar, el mero hecho de decirte eso ya supone que se está diciendo a sí mismo lo que realmente quiere, que es consciente de que el miedo le está limitando y que realmente puede. El mero hecho de hablar de tus miedos ya te lleva a un proceso donde vas a trabajar con ellos. Entonces, como tú bien decías, pueden ser los dos casos. Hay personas que tienen demasiados miedos y no los escuchan y no los verbalizan y no trabajan con ellos. Otros casos, como el que tú decías que era el tuyo, que se ignora absolutamente el miedo, no se utiliza para nada y uno llega al final a tener pérdidas grandes, y lo digo en serio, o sea, es algo de lo que tenemos que tener conciencia. Muchísimas veces nos meten en la cabeza que hay que ser positivos, que no hay que tener miedo a nada, que todo va a salir perfecto, pero la vida no es lineal, la vida no es solo de positivismo. Entonces, el momento en que yo aprendí a adoptar al miedo como parte de mí, como una herramienta para yo poder sobrevivir y para poder tener una mejor vida, el miedo es mi mejor aliado en estos momentos. Cuando lo gestionas de forma funcional, sí, totalmente. Y ahí eso es una clave que tú estás diciendo, porque la conversación que tú y yo estamos teniendo ahora es totalmente positiva. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a entendernos, nos está ayudando a conocernos, nos está ayudando a profundizar sobre una emoción muy básica y muy importante. Nos está ayudando a ver cuál es la utilidad que tiene esa emoción. Esto realmente sí es positivismo, porque estamos rescatando una utilidad, un valor, un crecimiento y un aprendizaje de todo esto. Algunas corrientes de psicología positivista o muchos profesionales que no están suficientemente bien formados y por lo tanto no son suficientemente profesionales, hablan del cómo vivir sin miedo, de dejar los miedos atrás y todo esto, y de una forma como muy radical, y realmente están ignorando justo lo que tú decías. Hay muchas investigaciones también que demuestran de que todas estas corrientes realmente son corrientes de marketing. No son corrientes que tengan un soporte real para que ayuden a las personas en su desarrollo personal. Con lo cual, un proceso de auténtico desarrollo personal y de crecimiento no es ignorar al miedo, es saber gestionar tu miedo para que no sea disfuncional, sea funcional. Saber gestionar tu ira, tu enojo, para que sea funcional. Es decir, saber enfadarte en el momento justo, con la persona indicada, por las razones indicadas, y el momento y el tiempo indicado, y con la intensidad adecuada. Es decir, claro, un poquito tiempo, ciertas intensidades, ciertas expresiones, y ya, exactamente igual que cuando el perro ladra. Porque los perros pueden gestionar muy bien sus emociones y simplemente dan un ladrido, pero hay perros que tienen mucho miedo y gestionan su miedo de forma disfuncional por las experiencias que han tenido, que ladran demasiado. Tú dices, pero bueno, ¿por qué estás ladrando tanto si llevo ya 5 minutos a tu lado y no soy ninguna amenaza, ¿no? Entonces, también en los animales ves esto. Con los seres humanos a veces nos pasa esto. Ladrar una vez es muy funcional, nos sirve. Estar constantemente ladrando no. Claro. Tener un miedo funcional que nos ayude a conocer para lo que estamos preparados, sí, para lo que no, es muy valioso. Tener un miedo disfuncional que nos evita enfrentarnos, o que nos evita aprender, o que nos evita ponernos en situaciones que nos hagan aprender y cambiar nuestra visión de nosotros mismos y de la vida, es totalmente disfuncional. Y así ocurre pues con todas las emociones. Entonces, lo realmente positivo es rescatar aprendizaje.
rescatar oportunidades, rescatar opciones para nuestro cambio, para nuestro desarrollo, para nuestra transformación, para vivir con una vida muy pletórica, ¿no? Con muchísimo bienestar. Y ahí juega un papel importante el miedo. ¿Por qué la gente disfruta tanto cuando hace puenting? Porque en el momento en el que te tiras, tu cerebro piensa que vas a morir. Algo que yo no pienso hacerlo, porque ya hice rappel, pero puenting ya me parece ya... Bueno, no yo sé sí, cómo reaccionaría yo, pero... Sí pienso hacerlo. A mí me encantaría algún día hacerlo. No me lo estoy planteando como objetivo inminente, desde luego, pero algún día me encantaría. ¿Por qué? Porque dicen que las personas que hacen puenting, te habrás dado cuenta de que todos tienen un miedo atroz cuando van a tirarse, pero que todos tienen una felicidad impresionante cuando suben. ¿Por la qué? satisfacción. La adrenalina. Cuando tú saltas, tu cerebro piensa que vas a morir, con lo cual para disminuir esa cantidad de miedo, lo combate con una segregación impresionante de adrenalina. Y la adrenalina te mantiene pletórico. Y eso hace de que cuando ya estás en el aire, ya ves que no te pasa nada, disfrutas mucho. Y cuando subes arriba y vuelves a pisar tierra firme, la adrenalina va diluyéndose y llegas a un estado de lucidez. ¿Por qué? Porque te has enfrentado a una situación de miedo a la muerte. Tu cerebro piensa que realmente te vas a morir. Pero como no mueres, te sientes tan poderoso, te sientes tan lúcido, te sientes tan realizado, que la gente que hace puenting dice que primero siente mucho miedo, luego siente una alegría desbordante, pero que luego durante las siguientes horas y siguientes días en su vida se sienten iluminados. Se sienten en un estado de paz, de sabiduría, de lucidez impresionante. Luego pues se les va y vuelven a su vida cotidiana, ¿no? Pero ocurre por eso, porque realmente enfrentas tu miedo. Entonces, ya no hablando de un miedo a la muerte, porque haciendo puenting con una cuerda, porque eso es muy extremo, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos todos los días un poquito a todas esas situaciones que nos atemorizan, nos dan muchas satisfacciones luego. Porque nos hacen descubrir que realmente estamos capacitados, que realmente podemos. Y ese miedo te puede generar también información, que es lo valioso del miedo, que te da una información sobre lo que es una amenaza o lo que no, para cosas con las cuales estás preparadas, las que no, etcétera. Pero también el mero hecho de enfrentarte a él y de resolverlo y estar por encima de él te hace sentir muy bien y te da mucha satisfacción. Entonces fíjate toda la importancia que tiene aprender a gestionar tus miedos para hacerlos funcionales, es decir, para pasar del miedo disfuncional, que es el que nos hace tener una vida pues muy limitada, a un miedo funcional, que realmente te ayuda a enfrentarte a ellos, a superarlos, a disfrutar de ellos. Entonces, yo aquí es cuando cambio la frase. Al principio había dicho que el miedo solo es un problema cuando le tenemos miedo a nuestros miedos. Y la frase esa tan popular que se dice de cómo vivir sin miedo o vivir sin miedo, te la voy a cambiar por algo que considero más positivo, que es que no se trata de vivir sin miedo, sino de vivir la vida de forma plena a pesar de tus miedos. Y es sin duda muy interesante el tema que hemos tocado, el día de hoy. Hemos tocado el tema de los miedos dentro de desarrollo personal. Nos queda ya 1 o 2 minutos de programa, pero quería que nos comentes, Rubén, dos cosas. Uh-huh. Una, primero, sabemos que estás escribiendo para la revista Psicología y Mente, una revista en donde está publicado tu artículo. Sí, este artículo, ¿para qué sirve el miedo? Para que las personas puedan en una página web. Puedan de alguna forma leerlo. Y la otra, para que tú puedas también, para que las personas que nos están escuchando, nos están mirando a través del video que tenemos aquí, uh-huh, puedan comunicarse contigo para realizarse una sesión de coaching o sesiones de coaching, bueno, un proceso de coaching completo, en el caso de que no tengan el miedo tan equilibrado, digámoslo así. No tan bien gestionado, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, el artículo que se titula ¿Para qué sirve el miedo? Está publicado en Psicología y Mente. Igualmente, sin ser artículo original, lo pondremos también en empoderamientohumano.com la semana que viene, haciendo una referencia a la página web original. En empoderamientohumano.com hay muchísimos artículos que hablan sobre emociones. Algunos sobre miedo, otros sobre otro tipo de emociones, sobre conflictos. Todos los temas que tratamos aquí en Conócete, la semana siguiente están publicados
en empoderamientohumano.com. Y bueno, para seguir un proceso de coaching es muy sencillo. Solo hay que ingresar en empoderamientohumano.com y ahí hay una sección de contacto. Se puede escribir a la dirección de correo electrónico info@icoach.com. Esa dirección de correo se encuentra dentro de esa página web de empoderamientohumano.com. Y ahí es cuando se puede comenzar con una primera sesión informativa o exploratoria a través de Skype, o si la persona vive en Buenos Aires se puede hacer de forma presencial. Y nada, es muy sencillo. En Skype se me puede encontrar como Rubén Camacho Coach, o la manera más directa, más sencilla es ingresar en empoderamientohumano.com, y ahí hay una sección de contacto, está el correo electrónico y se puede escribir, se puede preguntar. Y se puede comenzar un proceso muy, muy bonito y muy enriquecedor en pro de aprender a gestionar nuestros miedos de forma funcional. Muchísimas gracias, Rubén. Nosotros terminamos con un minuto después. 13 horas. Gracias a ti. Con un minuto. Gracias por habernos acompañado y habernos hablado un poco más acerca del miedo y cómo funciona. Gracias a ti, y adelanto que dentro de pronto te invitaré a ver El Exorcista. Voy a ver si puedo. Me vas a invitar un día a ver El Exorcista y a hacer puenting. Me matas en un día. Primero El Exorcista, tiempo después cuando encontremos la montaña, el puenting y la cuerda. Listo. Muchísimas gracias entonces, Rubén, por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros cerramos así. Viajeros voluntarios, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya sabes, te deseo lo mejor en este día, que cumplas con todos tus sueños, con todos tus anhelos. Chau, chau. Chau, chau. Viajeros Voluntarios Radio. Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje. Conoce el mundo a través de ti. Estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Carlos.